Bueno, vamos a intentar ver lo más rápido posible el tratamiento del totalitarismo en Hannah Arendt. Eh, ya hemos hablado en clase de que para Hannah Arendt el totalitarismo es una nueva forma de gobierno, aquí lo tenéis, que se distingue por una forma exclusiva que tiene de utilizar el terror. Las características que lo distinguen de otros tipos de formas de gobierno son la concentración del poder en un líder, la sustitución del sistema de partidos por un movimiento de masas donde los individuos como tales individuos deben desaparecer, la existencia del terror como aparato de dominación, aquí lo tenéis, dominación y terror en el título, abolición de las libertades individuales y de los derechos humanos, el adoctrinamiento debido a la utilización de la propaganda, del poder real que tienen mediante el terror y la utilización del sistema educativo, la supervisión centralizada de la economía y la manipulación de la legalidad con el propósito de conseguir sus objetivos, que no es más que desmantelar, por ejemplo, el sistema democrático a través del cual se ha accedido o cualquier indicio de democracia o de libertad que pueda haber. Dos ejemplos lo tenemos en el Tercer Reich de Adolfo Hitler y en la Rusia comunista de Stalin. Aquí lo que tenéis es precisamente que a partir de 1933, cuando el partido nazi sube al poder, ya comienza automáticamente a aplicar precisamente la violencia y el terror. Anteriormente había utilizado la propaganda como un instrumento de ese sistema totalitario que iba a imponer en sus relaciones con el exterior del propio sistema. Perdón. El terror es la verdadera esencia, es lo que descubre Arendt, de este tipo de gobierno, es su firma de gobierno, y se genera a través de una ficción que se crea para hacer evadir a las masas. Eso es lo interesante, hacer evadir a las masas de la realidad. Acordaros de que el concepto de masa es muy interesante, ¿no? Porque realmente va a ser un movimiento de masas y no un movimiento de individuos libres que puedan pensar, etc. La fuerza de la propaganda es lo primero, lo que os decía antes de 1933, perdón, y después, más adelante, va ya a imperar totalmente el terror, ¿vale? Realmente va a intentar descansar en su capacidad de mover las masas en un mundo real, pero a través de esa ficción que ha creado, que no permite a las masas realmente ver el mundo existente. Entonces veíamos, siguiendo con la anterior, esto es lo que sigue en la anterior diapositiva, que esas masas que realmente lo que van a hacer es estar gobernadas por ese terror, que es la verdadera esencia, ¿vale? Del gobierno, van, fijaros, más que nada a estar en una realidad creada que lo que hace es huir de la realidad, ¿vale? Huir de la realidad. Aquí lo tenéis, huir de la realidad. Para el régimen lo importante es tener masas que se sientan constantemente en una situación de incerteza y por lo tanto dispuestas a asumir cualquier dictado emanado del líder. Acordaros que distinguimos antes que había un líder omnipotente, omnívodo, ¿no? Que estaba en todos los lugares, que nunca cometería un error, que sería infalible, ¿no? Y que se anunciaría, se comunicaría con las masas a través de anuncios proféticos con una especie de tinte misterioso, etc. La propaganda totalitaria, acordaros que va unida con el terror, supera cualquier otro tipo de propaganda, más que nada porque no pretende difundir ningún tipo de enseñanza, lo tenéis aquí, no pretende difundir ningún tipo de enseñanza, no pretende utilizar la persuasión tampoco, sino que realmente lo que intenta es
que se cree esa ficción que os señalaba anteriormente y que esa ficción se cumpla, sea una especie de procedimiento que lleve a la práctica a hacer cosas, ¿vale? Por eso tenemos aquí que difunde una ideología que únicamente se puede practicar, no reflexionar, ¿vale? Parecida a las reglas del aritmético, las reglas de la naturaleza. Simplemente las cosas funcionan de esa manera mecánicamente o de una forma determinista, ¿no? Organización y propaganda en los sistemas totalitarios tienen dos caras, son las dos caras, perdón, de la misma moneda. Por eso Hitler llegaba a afirmar que 60.000 hombres se convertían en un solo hombre, o sea, no hay individualidad posible. Mencionábamos antes la Unión Soviética de Stalin y el Tercer Reich, que son diferentes totalmente a las dictaduras conocidas y que realmente no van a representar la figura definitiva, digamos, donde termina el Estado moderno, aquel que empezamos a ver con John Locke, sino que en realidad va a significar la destrucción completa del Estado moderno. Es una organización de masas donde los individuos estamos atomizados, fragmentados totalmente, sin ningún tipo de conexión, y por eso estamos totalmente aislados. Y eso es lo que hace precisamente que puedan tener o deban o se les coloque en la situación de tener una total lealtad incondicional a ese líder del que hablábamos antes, que no se podía equivocar, que tenía una especie de tintes místicos, etc. ¿No? Realmente, mediante la propaganda, el terror, lo que se consigue es que el individuo ya no tenga ninguna capacidad para entender ni para pensar. En ese contexto, Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo, lo que hace es estudiar el concepto de asesinato en un contexto de producción en masa de cadáveres, como por ejemplo sucedió en el Tercer Reich, y lo estudia a través del comportamiento de los propios internados que iban a ser exterminados, y también a través de los exterminadores, ¿no? De los victimarios. Lo que se intenta hacer es destruir no solo el cuerpo de estas personas, sino destruir el espíritu, la individualidad, la identidad del sujeto antes que el cuerpo. El resultado final es un ser humano inanimado, y lo que se trata de destruir, fijaros, es la existencia misma de la vida y el propio, como veremos, el propio recuerdo. Desde este punto de vista, como veremos en la siguiente diapositiva, Hannah Arendt hace un análisis del mal y habla de que el mal, obviamente situado en estos sistemas totalitarios, el análisis puede existir de dos maneras: como mal radical, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, y como mal banal. Hablábamos de mal radical y de mal banal, y como dos maneras en que puede existir el mal, según el análisis de Hannah Arendt, y hay que distinguir que el mal radical, entre el mal radical, que es un mal deliberado, y el mal banal, que procedería realmente de no pensar y de la falta de compromiso ideológico. El mal radical surge de un sistema en el que todos los humanos se convierten en seres superfluos, ¿vale? Debido precisamente a las condiciones de miseria política, económica, social, que convierte a los individuos en masas, o sea, hace precisamente que dejen de ser individuos, y los lleva a optar por soluciones desesperadas y no constructivas de ninguna manera. No olvidemos lo que acabamos de decir hace un momento, que ya este tipo de situación que coloca a las personas en el totalitarismo no les permite pensar ni comprender nada, y lo que hablamos del tema de esa ficción que se crea con el terror, que hace que no se pueda ver la realidad, ¿no? Realmente este mal, el mal deliberado,
el mal radical, es un mal incomprensible, no se puede entender, ¿vale? Es irreductible a cualquier tipo de motivación que lo explique. El mal banal que ella observó en las crónicas que hizo en Eichmann en Jerusalén, en su juicio, como os decía antes, procedía del mal de no pensar. Con eso no está exculpando a la persona, ni muchísimo menos. Y de la falta de compromiso ideológico, ¿no? Eichmann en Jerusalén, ese hombre que comandó un campo de exterminio, es un ejemplo de la banalidad del mal. No voy a leer el texto sacado precisamente de Eichmann en Jerusalén, pero sí os voy a marcar dos cosas que son interesantes que dice Hannah Arendt, que cuando ella lo estaba escuchando le impresionó muchísimo la falta de profundidad, ahí lo tenéis, al oírlo, ¿no? Y ver que era una persona común y corriente, no había ningún rastro, aquí lo tenéis, de convicciones ideológicas sólidas que lo llevara a hacer esa barbarie, una de las barbaries más grandes del siglo XX. Decíamos anteriormente que el totalitarismo lo que busca es destruir a los que ellos consideraban los subhumanos. Sabéis que en el caso de Hitler eran todos los que no fueran los de esa raza aria no existente en realidad, ¿no? Ahí tenéis el tema de la ficción. El primer paso sería matar a la persona jurídica, colocar a la persona fuera de la ley, y en ese sentido os comentaba en clase que los individuos del campo de exterminio perdían todo tipo de capacidad delictiva, no eran nada allí. Su desgracia era ser inocentes, los capos, en ese sentido, digamos, en la escala jerárquica dentro del campo, los que eran mejores eran los delincuentes, y ser inocente era una desgracia porque los actos por los que tú estabas ahí no tenían ninguna relación con tu detención, ¿no? El segundo paso sería el asesinato, la desaparición, ¿no?, de la persona moral, lo que tenéis aquí. Segundo paso, primer paso, persona jurídica. Segundo paso, el asesinato de la persona moral, que se logra rompiendo toda solidaridad posible, ¿no?, entre las personas, y además rompiendo el recuerdo, rompiendo la posibilidad de que existan testimonios, porque lo que se hace es eliminar a los testigos, y entonces queda prohibido el dolor porque eso ya no existe, no se permite, lo que se quiere es el olvido precisamente, y no se permite el recuerdo. Entonces hasta se arrebata la propia muerte del individuo, como si nunca existieran como seres libres, como seres morales, con una identidad. Y el tercer paso es la pérdida de la identidad única que tenemos las personas, que obviamente es la más difícil de destruir, y comenzaba, como yo os contaba, con el transporte hacia los campos de exterminio en vagones como de ganado, vale, realmente rasurado de cabello, colocarte un número, bueno, realmente tatuártelo, ¿no?, y dejar de ser una persona, ¿no? Realmente el horror, ¿no?, de las SS encargadas de hacer todo esto, lo que buscaban era destruir la dignidad de la persona y con eso toda su identidad. Este texto, si recordáis, ya lo vimos con anterioridad, así que no voy a detenerme demasiado en él, solo voy a rodear algunas cosas que me parecen interesantes aquí respecto al totalitarismo. Ya lo vimos respecto a la condición humana, lo que pasa que están relacionados, es un tipo de texto bisagra, ¿no?, que comienza hablando de cómo la iniciativa de cualquier tipo es algo que
que no puede permitir soportar de ninguna manera el totalitarismo, porque cualquier forma superior de actividad intelectual que implique una iniciativa, recordad por favor el concepto de iniciativa en la teoría de la acción de la condición humana de Hannah Arendt, no se permite por varias cosas, lo vimos en su momento, ¿no? No solo por el resentimiento natural de que desde el totalitarismo no se es capaz de comprender esto, ¿no? La dominación total, el totalitarismo es dominación total, no permite la iniciativa, la libre iniciativa, precisamente por lo de que la libre iniciativa es algo imprevisible y eso no lo puede tolerar de ninguna manera el totalitarismo. Lo que me interesa más aquí señalaros es que realmente lo que hace el totalitarismo es intentar sustituir todos los talentos porque lo que necesita de una manera clara y contundente es lealtad. Y la lealtad de una manera clara y contundente, innegable, sin ningún tipo de fisura, la va a conseguir a través de individuos que no puedan pensar de ninguna manera, que no puedan comprender la realidad, o sea, lo que dice Hannah Arendt, ¿no? Fanáticos, locos, personas con carencia de inteligencia y de creatividad. Esa es realmente la garantía de tener una lealtad absoluta, ¿no? al sistema. En ese sentido, realmente lo que se hace es adiestrar, como les señalaba, al sentido común en lo utilitario, en lo pragmático, ¿vale? Y esa es la manera de hacer que se carezca de defensas ante los regímenes totalitarios, ¿no? Donde lo único que hacen es establecer, aquí tenéis un mundo sin ningún tipo de sentido, sin sentido, pero un mundo que funciona, donde el único sentido está en que algo funcione, aunque sea sin un sentido, ¿no? De hecho, la agresividad del totalitarismo no tiene un sentido de búsqueda de poder, de búsqueda de beneficio, sino que se da por razones ideológicas, precisamente para transformar a la naturaleza humana en eso que decíamos antes, en esos 3 pasos, en algo irrelevante o en una masa que identitariamente, o sea, individualmente, no tiene ninguna importancia, ¿no? Es el mal radical, lo que decíamos antes, no tenemos nada para poder comprender este fenómeno, ya que destruye todas las normas que conocemos. El mal radical es ese sistema en el cual todos los humanos son superfluos y realmente lo que termina sucediendo es que se piensa, digamos, el marco de pensamiento, el único marco de pensamiento que puede darse es el de términos utilitarios nada más, que os decía, os señalaba antes, sin que haya un sentido de la existencia, un sentido de la dignidad, un sentido trascendente, un sentido que surja de una iniciativa de tipo intelectual. Frente a esto, Hannah Arendt lo que va a proponer es el republicanismo, ¿vale? Frente al totalitarismo. Ella cree que la única manera de evitar sistemas totalitarios y que en el futuro vuelva a haber sistemas totalitarios, bueno, mientras ella existió seguía existiendo el sistema totalitario de la Rusia estalinista, por ejemplo. Viene a señalar con este republicanismo, perdonad, que no se puede equiparar exactamente república con democracia, en el sentido de que toda república, no lo estáis pensando en el sentido de república monarquía, no lo penséis en ese sentido, ahora vais a entender lo que quiere decir ella con república, ¿no? Que toda república es una democracia,
pero puede no suceder al revés, puede suceder que una democracia no sea una república. ¿Por qué? Porque nosotros en democracia, lo que tenemos aquí, esto fue lo que anteriormente les señalé, nosotros en democracia podemos encontrar demagogia, acordaros como lo vimos cuando estudiábamos a Sócrates, los sofistas, a Platón, etc. Podemos encontrar la manipulación de la ciudadanía seducida precisamente por la propaganda, por el consumismo, por el utilitarismo, este tipo de cosas que hablamos hasta ahora, por la degradación del individuo, que deja de ser un individuo para convertirse en un humano masa, ¿vale? Y podemos encontrar una democracia amenazada, no solo por enemigos externos a la propia democracia, sino por enemigos internos que lo que hacen es domesticar a la ciudadanía precisamente a través de todo esto que os acabo de señalar y que hacen que esa democracia no sea una república, sino que vaya camino o empiece a dar sus primeros pasos hacia un totalitarismo. Para Hannah Arendt hay un principio universal republicano y es que el ser humano es capaz de autogobernarse. Esto es lo contrario al ser humano masa, ¿vale? Este principio es la capacidad que tenemos los humanos de participar en la virtud política, de la concordia civil y en el amor por lo público, por la res pública. De ahí viene lo de república, ¿no? Realmente, para Hannah Arendt, tal como vimos en la condición humana, el ser humano es responsable y libre. Realmente, como os decía antes, es un nuevo héroe, donde la virtud republicana surge no de la doctrina, sino del propio ser humano y de su libertad y del principio de comportamiento racional de los humanos libres. En ese sentido, el pluralismo es esencial en el ámbito político porque en él se encuentran los pensamientos diferentes, no homogeneizados, no de la propaganda, no aterrorizados, sin posibilidad de comprensión de la realidad y de los partidos políticos, donde se da el potencial de la libertad y de la igualdad política entre las personas. Lo que Hannah Arendt va a proponer entonces, a partir de todo lo que les he comentado, es que es absolutamente necesario recuperar el espacio público para no adentrarnos en esa oscuridad ni siquiera de los primeros pasos de totalitarismo, porque el espacio de la política es en el que nosotros podemos tener acción pública, ¿vale? Realmente creamos el espacio de la política a través de la acción pública, ¿vale? Y del espíritu revolucionario, que es un espíritu que conecta con el republicanismo que les acabo de comentar, lo de el interés por la cosa pública, por la red pública, y no eso que ella vio, esa falta de profundidad, de convicción ideológica en el juicio de Eichmann, ¿vale? Donde la deliberación en común en el espacio público es muy importante, porque es la manera en que se crean espacios y esos espacios tienen que posibilitar precisamente las deliberaciones, tienen que ser espacios que abran posibilidades de un intercambio de opiniones y tienen que posibilitar, fijaros, el nacimiento de seres humanos libres. Todo esto precisamente ella lo desarrolla contra el totalitarismo. Por lo tanto, ya para terminar, recuperar el espacio público frente a lo que significa la dominación totalitaria de grandes masas, acordaros, con seres humanos que son superfluos, grandes masas que puedan ser desperdiciadas sin más, aunque realmente a nivel de despoblación sea algo absolutamente desastroso, es la apuesta de Hannah Arendt. Porque en el totalitarismo la masa
se da únicamente cuando nosotros nos referimos a personas que son superfluas, bien por el número, que da igual lo que decíamos antes, no importa, aunque haya un descalabro, digamos, de despoblación, o por simple indiferencia, ¿vale? Porque no hay manera de integrarlas, esto es lo que tenéis aquí, no pueden ser integradas en ningún espacio público que no existe además, ¿vale? En ningún tipo de organización basada en el interés común. No hay interés común cuando lo que tenemos son masas. Los éxitos de los movimientos totalitarios entre masas significó, y yo creo que lo podemos ver en este momento, está significando el final de los espejismos, perdón, de los países gobernados de forma democrática. Recordad que os hablé de los peligros que había en una democracia, que una democracia no tenía por qué ser una república, ¿no? Y de cómo una de las características del totalitarismo es la manipulación de la legalidad, por ejemplo, dentro de la democracia, para conseguir sus propios objetivos que no son democráticos, ¿no? Entonces, les decía que al final de los espejismos de los países gobernados democráticamente, es primero creer que el pueblo en su mayoría forma parte activa en el gobierno. Eso no es verdad, eso es un espejismo, lo podemos ver ahora, reflexionen un poquito a partir de lo que está diciendo Hannah Arendt. Y en segundo lugar, el considerar que el hombre masa, en tanto masa, quiero decir, tenía intereses comunes, más allá de una estructura competitiva que realmente no implicaba nada, porque recordad, por favor, son superfluos. La masa está constituida por individuos superfluos. Las características en el sentido del hombre masa, ya para terminar, recordar que nosotros necesitamos recuperar el espacio público precisamente para no caer en esto, es no la brutalidad o el atraso, es el aislamiento, el no tener un espacio público, el no poder crear un espacio público y el no poder participar en un espacio público. La falta de relaciones sociales entre los individuos, incluso llegando a un nivel de faltas de relaciones familiares, de tener que, para ser esa parte de esa masa, tener que denunciar, por ejemplo, a tus familiares, es algo característico de los sistemas totalitarios, donde lo que hay es dominación total y lo que gobierna es el terror.